¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Carlito conquistando la Labour Cup, ganando el punto decisivo y en este vídeo vamos a contar cositas de esta edición, de otras ediciones y de lo que va a pasar el año que viene y los cambios que va a haber. Así que empezamos. Pues bueno, esta edición comenzó como un poquito así descafeinado, ¿no? En fin, un poquito como Europa un poco distraída, ¿no? Y bueno, como que faltaba un poco de esa energía, de ese carisma, ¿no? Que, que bueno, que siempre han tenido, pues, bien Rafa, Roger o Nole, ¿no? Mm, en esta edición faltaba eso, ¿no? Que lo ha dado bien Carlito, porque tiene ese carisma, tiene ese alma de showman, ¿no? Que en estos eventos eh, es lo que pide el público, ¿no? Y bueno, que lo entiende a la perfección, pues los jugadores sobre todo americanos, ¿no? Que hacen show tanto dentro como de la pista, como ahí en el banquillo, ¿no? Ahí ese carisma, por ejemplo, de Tiafoe, que con esa sonrisa eterna, ¿no? Bueno, siempre da muy buen rollo, ¿no? Y en cambio, en el otro banquillo, quitando al Alcaraz, quitando a Dimitrov, que se lesionó el primer partido que jugó y que pudo ganar, y ese punto no sirvió también de mucho, pues Medvedev, en fin, es frío, ¿no? De vez en cuando te hace gestos, sí, y tal, pero Zverev más o menos igual. Zverev le quitas alrededor al B3 y no parece que sea, no parece que sea un líder, ¿no? Mm, yo qué sé, luego el Ruth también, Tsitsipas, son muy fríos, alegrías de la huerta no son. Entonces, bueno, ha faltado ahí un poquito de show, que sí le ha dado Carlito, por ejemplo. Y, y bueno, Ferev, que al final lo ha podido arreglar. Jugaba en casa, ahí en Berlín, y al final lo ha podido arreglar y ha sacado un partido bastante complicado. Y eso ha dado la posibilidad de que Carlito pudiera ganar el punto decisivo. Y al final Europa pues ha ganado 13-11, ¿no? Es un resultado igual de ajustado como el de 2019, que no sé vosotros qué opináis, pero para mí la de 2019 fue la mejor edición, ¿vale? Quitando la primera, ¿no? Que, bueno, siempre la primera es esa expectación, ¿no? Ese ver ese doble por primera vez, Federer-Nadal, ¿no? Pero la mejor edición yo creo que fue la de 2019, porque bueno, aparte de que había los principales jugadores, ¿no? Que todavía estaban en activo, el B3, pues era esa intriga, ¿no? Y esa tensión que tenían prácticamente todos los partidos, ¿no? Y al final esa emoción del partido decisivo, ese Zverev-Raonic, que bueno, para mí fue la mejor edición. Y, en fin, para mí no ha habido color, ¿no? Porque a partir de ahí ya, sí, bueno, en todas las ediciones ha habido alicientes, ¿no? Como ver en doble Djokovic-Federer, que por cierto Djokovic le dio un pelotazo sin querer a Federer cuando estaba en la red. No sé si fue, no me acuerdo si fue un remate o una derecha. Y en fin, son anécdotas que quedarán para la historia, ¿no? Y, el Nadal, Federer, no solo la primera edición, sino la retirada de Federer ahí, que tuvieron hasta por de partida, al final no pudieron ganar. Y bueno, ha habido mucho aliciente.
ese año, ¿no? En el que estuvo el Big Four, que al final, bueno, al final eh, fue ese doble de Nadal Federer y nada más que jugaron ese partido, pero los 2 últimos años ha ganado el resto del mundo y yo creo que esta competición se la toman bastante en serio y aparte que hacen show, ¿no? Que es para lo que está este evento, ¿no? Para que los jugadores se suelten más, se lo tomen en serio, porque fijaos que creo que no se fue la primera edición o la segunda y tal, que jugó Federer con Kyrgios, y que por cierto a Kyrgios también le va a dar este, este torneo como anillo al dedo. Y Kyrgios perdió y se puso a llorar, como si hubiera perdido, no sé, una final de Grand Slam o no sé. Y se lo tomaban bastante en serio, o sea que es yo creo que es un buen torneo, quizás habría que darle una vueltecita y probar alguna cosa, que no sé, meter alguna chica, por ejemplo, otra chica, no sé, hacerlo un año mixto, por ejemplo, por probar. Ahora les dicen que quieren, Federer que quiere no solo en Europa y en América, sino que quiere también en Asia, tal. Va a ser complicado eso por el tema de calendario y ahora hacerle viajar a los jugadores allí. Se arreglará con dinero, más o menos, como todo, casi todo en esta vida. Pero bueno, no sé, a corto plazo no lo veo yo yendo para allá. Y nada, se despiden Björk y McEnroe y ahora pues lo sustituyen pues a Gassi en el resto del mundo como capitán y Yannick Noah en Europa, ¿no? Vamos a ver porque, bueno, no sé si Nadal jugará el año que viene, no lo sé, pero tampoco sé cómo están las relaciones Nadal con Yannick Noah después de, pues bueno, Noah no habló muy bien de Nadal hace unos cuantos años, en fin, y también estuve diciendo que si se dopaba, que si no sé qué, tal y cual, en fin. Luego no sé si eso ha avisado la cosa, no tengo noticias de eso, pero bueno, ahí queda. Así que nada, eh, nos vemos el año que viene en San Francisco y hasta ahora van 5 victorias para Europa, 2 para el resto del mundo. La mayor paliza de Europa fue en 2021, que ganó 14-1, muy aburrido ese año. Y también el año pasado que ganó el resto del mundo una paliza 13-2. Y este año casi que iban por el mismo camino, pero bueno, menos mal que en los últimos partidos, los últimos 6 partidos, pues ha podido remontar Europa. Nada, año 2025 en San Francisco. Chao, chao, chao.